Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Perdón, todavía es obvio que no estoy al 100% de la garganta, a pesar de todos los remedios, a pesar de todo lo que he estado haciendo en tratamiento, pero les saludo con muchísimo gusto y vamos a ir venciendo esto poco a poquito y vamos sobreponiéndonos porque si no este canal, ¿cómo le vamos a hacer para que siga vivo y siga creciendo? Si yo quiero seguirles llevando todos los días la información necesaria para que ustedes se preparen durante el día, desde temprano, para que puedan actuar durante el día con sus capitales. Porque miren, los canales que trabajan por la tarde-noche están bien, porque es cuando la gente tiene más tiempo disponible, ya que salió de sus ocupaciones. Pero qué poquito podemos hacer con la información de la tarde y de la noche si ya casi nos vamos a ir a la camita. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las tendencias y por qué se le puede llamar tendencia en una cierta temporalidad y en otra no. Y creo que hoy va a ser interesante este video no solo para este día, sino para el futuro también, para que puedan ustedes resolver alguna duda más adelante en el tiempo. Saludamos por aquí a los 64 usuarios simultáneos que ya tenemos en pantalla, de los cuales 26 me han regalado su like y les agradezco infinitamente. No les voy a estar pidiendo los likes, no vamos a estar gastando garganta en eso. Vamos a ir directamente a saludarles y que sepan que Bitcoin está haciendo prácticamente nada, pero que aún dentro de lo poco que está haciendo va tratando de seguir los trazos que le hicimos el día de ayer. Los trazos que le hicimos el día de ayer en los gráficos. Entonces vamos a ir a revisar el gráfico diario, por supuesto. Vamos a ir a revisar el gráfico de 4 horas. Vamos a revisar un par de monedas que a mí me interesen para operar tal vez aquí mismo en vivo, tal vez no, dependiendo cómo esté el mercado. Y mientras le pido a mis colaboradores Luis Luna, Cristian Cisco y Nayeli Medina, que si ven alguna moneda que esté volátil, puesto que a mí en esta mañana no me dio tiempo de revisar absolutamente nada, ya que miren que como estoy en recuperación, hay noches que mi cuerpo pide dormir más y se lo dejo, que lo haga. Y hay noches que mi cuerpo me pide dormir menos, como ayer, que prácticamente me caí de la cama. Pero hoy ya eran casi las 7 de la mañana y yo todavía estaba dormidito y en la camita y recuperándome. Así que espero comprensión en estos días. Calcúlele por ahí. Vamos a tratar de establecernos a las 7 de la mañana de mi horario, 9 de la mañana de Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí, los 82 usuarios simultáneos que ya tenemos aquí, de los cuales 42, o sea, exactamente la mitad, nos han regalado ya su like. Déjenme pasar a saludarles en el chat y probar una herramienta que no probé hoy por la mañana. Déjenme ver si ya se puede colocar esta herramienta por aquí. Sí, perfectamente bien. Ese es un link que les estoy dejando para que las personas que no se han unido al grupo gratuito oficial de Telegram de mi canal vayan y lo hagan. Háganle clic ahí, esto les remite a un grupo. Les vamos a dar permiso de adscribirse o suscribirse a ese grupo y una vez dentro de ese grupo ahí está la información para el grupo de señales y el grupo VIP, de lo cual hablaremos más adelante en el tiempo. Y aquí dice otro mensajito, dice muy buenos días, tarde pero sin sueño. Una vez probada esta herramienta y sabiendo que sí que los estoy viendo y los estoy destacando en pantalla, saludamos a Nayeli Medina, a Luis Luna. Gracias por el like, querido amigo, y gracias por el apoyo. Gracias por el fondo de esta miniatura y gracias a Cristian Cisco por los rótulos. Y tenemos una creación mancomunada entre Cristian y Luis Luna de una miniatura que me gusta mucho, que habla sobre tendencias y que hoy vamos a trabajar. Nayeli Medina, un abrazo, querida amiga. Ya para de pintar árboles, tallos de árboles y vente a trabajar, que necesitamos trabajar. Saúl López Herrera, buenos días. Cristian Cisco, buenos días. Un abrazo, gracias por la mini. Rulo Biker, buenos días. Facu Galán, buenos días hasta Argentina. Hugo Anaya, buenos días. Y ya no menciono a los demás para ahorrar un poco de voz y los voy poniendo en pantalla. Hasta Perú, un abrazo. Muy buenos días. Juna, muchas gracias por esas palabras. Jaime Alberto Gómez dice un nuevo suscriptor desde la bella villa de Nuestra Señora de la Candelaria. Un abrazo, querido amigo, hasta donde quiera que sea que fuere eso. Porque créeme que mi ignorancia es tal
que no sé desde dónde me estás diciendo. Marco 326, buenos días, dejo mi like y procedo a retirarme, esta vez no puedo acompañarlo en el directo. No te vayas, Marco, ¿por qué te vas? No te vayas. Omar Leonardo García, buenos días, Manuelito el Quetzal, buenos días. Pedro de SWS Computación, mil gracias por andar aquí, querido amigo. Miembro del equipo de todos los colaboradores del canal, muchas gracias por andar aquí. Gina Bruno, buenos días. Máximo Fuentes, diga rápido la tendencia, profe, a dónde va y el target porque me quedo sin datos móviles. Quiero ir al punto. Amigo querido, yo voy a explicar términos generales sobre las tendencias, pero por supuesto que te voy a decir rápido para ti, para que ya te vayas y se te acaben tus datos. Para que a nuestro amigo se le acaben rápido los datos. ¿Dónde está? ¿Dónde lo vimos? Aquí está, es Máximo Fuentes. Para que se le acaben rapidísimo sus datos celulares a Máximo Fuentes, le vamos a decir, en gráfico semanal hay tendencia bajista y podemos ir a parar incluso hasta los 9000. Obviamente vamos a ir paulatinamente y poco a poco, no creas que de un tirón. En gráfico diario tenemos tendencia diaria bien marcada y alcista, diga lo que diga quien lo diga. En gráfico de 4 horas no se buscan tendencias, en gráfico de 1 hora no se buscan tendencias y en gráficos menores, por supuesto que menos todavía. En gráfico mensual tenemos tendencia alcista y Dios nos librara que tuviéramos que cambiar de tendencia a Bitcoin en gráfico mensual, porque nunca desde su nacimiento ha tenido una tendencia mensual bajista. Bitcoin va en tendencia alcista en gráfico mensual. Pero ahora vamos a explicar los conceptos más adelante para que muchos que son nuevos en este mundo y otros que no son tan nuevos, pero que han sido un poco tosudos para entender el tema de las temporalidades y las tendencias, logren captar tal vez hoy finalmente el concepto y la relación que existe y la armonía que existe entre un marco temporal de un mes, un marco temporal de una semana, un marco temporal de un día, para poder buscar entonces tendencias, ¿ok? Perfecto, ya te puedes ir, querido amigo, ya se te pueden acabar tus datos. Claudio Croyo, buenos días. Toribio Barrios hasta Venezuela, un abrazo. Fabián Cifuentes. Buen día, los shorts hacen parte del trading. Por supuesto que sí, querido amigo, pero yo a Bitcoin no le meto shorts. A todas las demás corro para arriba y corro para abajo todo el santísimo día. Pero a Bitcoin no le hacemos short. Yo no, porque Bitcoin ahorita que cambió tendencia es un peligro tremendo estar al revés y marcarlo a la baja. David Chiapas dice saludos desde Chiapas. Obvio. Un abrazo, querido amigo. Aprende virtual y ya no vamos a saludar a nadie más y nos vamos a ir rápidamente a los gráficos, ¿ok? Déjenme poner aquí esto. Y vámonos directamente al gráfico diario. En el gráfico diario Bitcoin no ha hecho absolutamente nada desde ayer, salvo por una vela que cerró con un cuerpo verde y una mecha por arriba, y una vela nueva que le quedan... ¿Cuánto le quedan? Estamos a 12 minutos de cerrar una velita diaria y no es una vela que valga mucho la pena. Dijimos ayer que la vela siguiente era definitiva, pues está cerrando en verde. Yo creo que va a cerrar por completo con verde, pero es una vela de indecisión. Y esta vela de indecisión mete a Bitcoin en la situación de que probablemente baje otra vez a la parte baja de este rango, que les tengo marcado en 22.900 por la parte baja, antes de continuar subiendo. Y sin embargo los trazos se quedan como están. Bitcoin en gráfico diario está para seguir subiendo a la parte alta buscando los 25.000. Y por eso la miniatura de hoy fue cambiada. Primero habíamos dicho Bitcoin alcanzará, entonces Bitcoin alcanzará los 25K o no. O algo así habíamos dicho con mis colaboradores. Finalmente la cambiamos y decidimos hablar de tendencias porque Bitcoin realmente no está haciendo nada. Miren ahí donde está, repito lo de ayer, tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Tiene un volumen que alcanza a sobrepasar al promedio simple de volumen, que lo pueden ver aquí abajo, y sin embargo hubo interés vendedor suficiente y parece ser, déjenme actualizar, no vaya a ser que me esté jugando una mala pasada aquí mi gráfico y que no se haya actualizado y esté yo diciendo improperios aquí, cosas que no son. No, efectivamente nos faltan 11 minutos para cerrar vela. Es una vela de indecisión. Por ahora tiene el cuerpo ligeramente rojo y hay un volumen fenomenal que traspasó por completo al promedio simple de volumen. Teníamos ayer una dirección alcista con pendiente negativa en un rebote que comenzaba
a validarse por indicadores y hoy no. Está tan en lateral Bitcoin que casi vela por vela y barra por barra de volumen va cambiando de dirección alcista a bajista. Pero este es un síntoma predeterminado de lateral. Entonces se puede seguir en este rectangulete verde donde les estoy diciendo yo que es una buena zona para comprar algo de Bitcoin. Y después, cuando andemos en 25.500, no quiero que nadie me vaya a estar preguntando si ya es tiempo de comprar. Porque les estoy repite y repite todos los días que en la zona del rectángulo verde que tengo aquí abajo, verde fuerte, es la zona de compras. Desde los 23.000 hasta los 23.700 y 800 es zona de compras para Bitcoin. ¿Y dónde anda en este momento? 23.488. Y me están preguntando después que si es tiempo de comprar cuando anda en 25.000. Les estoy diciendo que esta es la zona de compras para Bitcoin. No porque yo les esté dando una recomendación de inversión, sino porque es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy comprando en esa zona para vender por arriba de $25.000. ¿Listo? En gráfico diario hay tendencia alcista, con aproximaciones a la media de 55 color naranja para continuar subiendo. Todavía no estamos consiguiendo ninguno de los dos intentos de toque a la media que lleva hasta el momento. Hicimos uno que culminó aquí el día 14 de febrero, hicimos otro que culminó más o menos aquí el día 26 de febrero y son intentos de aproximación y no se han concretado. De todas maneras, toda aproximación a la media y mientras más abajo y más cerca de la media de 55, color naranja y exponencial, ustedes puedan hacer una compra mejor, porque Bitcoin tiene en gráfico diario tendencia diaria bien marcada y alcista. ¿Listo? Vamos a ir entonces al gráfico de 4 horas, porque no hay más que agregar ahí. Y ahí en el gráfico de 4 horas vamos a comenzar a hablar de tendencias y por qué en un gráfico de 4 usted no puede andar buscando una tendencia. Querido amigo, querida amiga, usted no puede andar buscando tendencias en gráfico de 4 horas, ¿ok? Vámonos entonces al gráfico de 4 y veamos que Bitcoin tiene una dirección alcista bien marcada en el MACD. Vamos a ampliarlo un poquito aquí para que la vean. Miren, tendencia, no hay. Pero dirección en el MACD alcista sí hay. Con pendiente negativa en el ADX, que significa que el movimiento previo bajista anterior que tomó a Bitcoin desde los 25.300 y que lo trajo arrastrando a tumbos hasta los $22.700, este movimiento bajista que estoy marcando con rojo en la pantalla en este momento ha perdido por completo la fuerza. Por eso, esa es la razón por la cual el ADX acaba de atravesar por completo de arriba hacia abajo al punto 23, indicando que dicho movimiento bajista, que era el principal, ha perdido por completo la fuerza ahí donde va Bitcoin en este momento. Por esa razón, yo ya no tengo en pantalla el movimiento bajista anterior. Con dirección alcista y pendiente negativa, puesto que la pendiente negativa indica que la fuerza del movimiento bajista anterior se perdió por completo, entonces entendemos que hay un rebote validado alcista. Con dirección alcista y pendiente negativa se valida un rebote. ¿A dónde? A la parte alta de un rango, y ayer decíamos que cuando menos tendría que ir a buscar esta zona de este box verde que les pinté aquí de los $24.500. El trazo de ayer se respeta. Solo han pasado 24 horas. Y si solo han pasado 24 horas, queridos amigos, comprendamos que el trazo de ayer sigue vivo, que los indicadores siguen diciendo exactamente lo mismo y que le tenemos que tener paciencia a Bitcoin. Ahí donde está el precio está por debajo de la media de 55, lo cual le da puntos fuertes para continuar cayendo, pero está muy por arriba del punto de control del perfil de volumen en el tiempo llamado BRBP, que para que lo localicen en la barra del precio lo van a encontrar con números blancos sobre fondo violeta. 21.676 es el punto de control, zona donde hubo más intercambio entre compradores y vendedores en 150 velas de 4 horas para atrás, lo cual significa 24 días en el tiempo. Con esos datos estadísticos, el punto de control queda establecido aquí y Bitcoin con su precio hoy flota arriba de esa zona. Por lo tanto, probabilidad mayor para seguir subiendo dentro de rango. Y el rango, queridos amigos, ayer lo definimos y el rango está entre 22.900 y los $25.200 aproximadamente. De hecho, hoy le vamos a poner aquí las coordenadas fáciles de recordar
y le vamos a poner aquí 22.950 por la parte baja y 25.200 por la parte de arriba. Ese es el rango y ese rango queda definido y Bitcoin debería seguir haciendo esfuerzos por llegar a la parte alta. Ayer comentaba un chavillo por ahí, novatón, en YouTube y hasta el final casi de todos los comentarios muy agradables que todo el mundo me dejó ahí, con muy buenos deseos de recuperación de salud, lo cual agradezco infinitamente a todos. Ese apoyo y esa amistad y ese cariño no se paga con nada, queridos amigos, y por eso mi servicio aquí garantizado con ustedes mientras Dios me preste vida y salud. Muchas gracias por todos esos comentarios. Me gustó mucho cómo saturaron el video de ayer con muchos comentarios y me gustó mucho que también fue conquistando suficientes likes como para más o menos sobrevivir en el mercado unas cuantas semanas más. Muchísimas gracias, amigos queridos. Y comentaba una persona que me está utilizando como contraindicador. Y esto a mí lo único que me hizo saber es que él no tiene la más remota idea sobre lo que son tendencias y sobre lo que son las temporalidades y la interpretación de un marco temporal. Amigos queridos, cuando estamos en un gráfico de 4 horas, ustedes tienen que entender que cualquier proyección que se haga está marcada para 24, 36 o 48 horas más adelante en el tiempo, pero que no hay proyección más allá de 48 horas más adelante. Si ayer revisamos y analizamos e hicimos este trazo que no se ha modificado en pantalla, salvo porque este nodo de aquí abajo yo lo recorrí de esta vela a esta de aquí, no hemos tocado nada, a excepción de eso que acabo de mencionar ahorita, y el trazo sigue siendo el mismo. Si la persona está mirando el gráfico de 4 horas y espera que dentro de unas 2 velitas de 4 horas se cumpla el trazo, está totalmente equivocado y es totalmente novato. Vamos a empezar a entrar en materia aquí acerca de las tendencias. El gráfico de 4 horas no se puede tomar como un gráfico para buscar una tendencia, porque acabamos de decir que queremos saber qué va a pasar con Bitcoin en 48 horas más adelante cuando nosotros nos ponemos a revisar el gráfico de 4. Entonces, si andas buscando resultados a 48 horas, ¿dónde cabe ahí la palabra tendencia? En ninguna parte. Por lo tanto, en gráfico de 4 horas y para abajo, hasta marcos temporales muy chicos, no se buscan tendencias. Tú puedes hablar de un gráfico de referencia y podrías poner entre comillas la palabra tendencia, pero yo, por ejemplo, en el scalping de migajas al gráfico de 4 horas yo le llamo mi gráfico rector, porque él es el que va a definir lo que pase a 48 horas en el microuniverso de un scalper, en el microuniverso del scalping. Scalping es la actividad, scalper es quien ejecuta la actividad. En el scalping se entra y se sale muchas veces al día del mercado. Por lo tanto, nuestra tendencia, entre comillas, se podría buscar en el de 4 horas y por eso le llamamos rector, para no tener incongruencias de conceptos, porque una tendencia no se busca en el gráfico de 4 horas. Entonces, queridos amigos y amigas, cuando ustedes estén buscando resultados en proyección a un máximo de 48 horas por delante, su gráfico es el de 4, pero ahí no anden ustedes buscando tendencias. Tómenlo como un marco de referencia y luego revisen el de 1 hora, revisen el de 15 minutos, elijan en qué temporalidad van a operar y meterse al mercado y una vez que sepan eso van a tener su gráfico rector, que sería el de 4 horas, su gráfico máster, que sería el de 1 hora, con el cual tú te calmas un poquito los nervios para saber si estás bien o te regresas. Y en el gráfico de 15 minutos estarías tú operando, entrando y saliendo 40 veces, 20 veces, 70 veces, 240 veces, que es mi récord de scalping en un día que tuve el tiempo y el mercado tuvo las condiciones para operar. Yo entré y salí del mercado 240 veces en un día y aquel día, hermoso, yo hice $1,700 en scalping de migajas. Ese es mi récord máximo y en positivo. La vez que más he perdido $750 y he entrado 70 veces al mercado. Lo tengo grabado a fuego porque eso nunca se olvida. El día que te despelucan y que por más que lo intentas pierdes y pierdes y pierdes y terminas acumulando una deuda de $750, eso se te queda grabado a fuego. Lo pagué en los 2 días siguientes. En los 2 siguientes días yo recuperé y puse sanas mis carteras. El día que mejor me ha ido, más de $1,700 con 240 operaciones en un día.
La persona que hace esto que yo estoy diciendo se llama scalper. El estilo de trading se llama scalping y a esto le llamamos, en mi caso, en mi canal, le llamamos scalping de migajas. Entramos, tomamos ganancias de 5, 7, 10, 12 dólares y nos salimos del mercado. Volvemos a esperar el momento propicio, a veces 3 veces durante la misma vela de 15 minutos y volvemos a entrar al mercado. Y volvemos a salir cuando tenemos 5, 7, 12, 15 dólares a favor. Y esto se le llama scalping de migajas y yo lo enseño en la comunidad VIP, comunidad de paga. Les voy a mostrar el anuncio de una vez aquí. Déjenme pasarme para este lado de acá. Y este grupo vale 35 dólares. Los insto a que se vayan a inscribir en él. Ayer estuve con ellos, estuve trabajando, estuve ampliando conceptos, estuvimos revisando incluso algunas acciones. Revisamos a Tesla, por ejemplo. Y queridos amigos, les conviene mucho estar en el grupo VIP. Vale 35 dólares, va de primero de mes a primero de mes. Y hoy es 28 de febrero. Y desde el día 25 estamos dando los últimos días gratuitos y ustedes están pagando marzo. Así que les invito a este grupo VIP. Para poder llegar a él, ustedes tienen que ir a la parte alta del chat, hacerle clic a un mensaje que les tengo fijado por allí arriba. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Sirve que reposo la voz. ¿Ven ese link que acabo de marcar en pantalla? Vayan a ese link, háganle clic y esto les va a remitir, ¿no?, que si recibo PayPal o no, etcétera, etcétera. Y váyanse ahí, que les voy a acompañar de lunes a sábado, varias veces a la semana, en vivo y con los micrófonos listos para que me pregunten cualquier duda, desde lo más elemental hasta la experiencia que yo he acumulado con más de 5 años de experiencia en trading. Y les comento que yo a los 2-3 meses de estar haciendo esto, yo ya era scalper. Yo me di cuenta que se podía entrar y salir del mercado varias veces al día y me encantó. Y a mí no me estresa, y a mí no me pone a sufrir, y yo no me como las uñas, y yo no me rasco la cabeza, y a mí no me suda el bigote. Yo me pongo a operar y me divierte. Con ilusión de ganar, con ganas de divertirme y con un buen capital he estado pudiendo vivir de esto. Y sin los grupos, por cierto, yo vivo de esto perfectamente bien. Yo no tengo que trabajar para nadie, todavía tengo negocios tradicionales, pero esos negocios tradicionales los tengo delegados, esquema piramidal desde el gerente hasta el intendente, y yo no tengo más que estarles revisando y ni siquiera lo hago yo, lo hace mi esposa. Así que yo vivo perfectamente del trading. Les invito entonces al grupo VIP y también tenemos grupo de señales que lleva el 80% de señales ganadoras. Hacemos señales de scalping y hacemos señales de intradía, o sea que podemos salir en 6 a 7 horas por delante ganando o podemos salir en 48 horas por delante ganando. Tenemos instrucciones en un chat que tenemos donde nadie interrumpe y solamente nosotros mandamos mensajes ahí y les vamos diciendo, pongan el stop en tal parte, córranlo a tal parte, tomen ganancias parciales, etcétera, etcétera, y vamos gestionando. Este grupo vale 50 dólares y les invito a que se suscriban porque les va a convenir y les va a convenir y mucho. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a hablar de las tendencias, porque en el gráfico de 4 horas ustedes saben que no voy a modificar nada y que Bitcoin se queda alcista. Acaba de abrir una velita nueva, va corriendo al alza, lleva apenas 4 minutos corriendo. Yo no puedo juzgar una vela por los primeros 4 minutos de una vela de 4. Yo necesito que pase una hora por lo menos de esta vela de 4 para poder saber si va a ser al lateral, va a tratar de hacer lo que le pintamos en pantalla. Y para muestras un botón, mañana le haremos seguimiento y veremos si lo hizo o no lo hizo. En gráfico de 4 para 48 horas más adelante, Bitcoin debería andar por lo menos por aquí en los 24.500 dólares. Y para un poquito más adelante o en el mismo plazo, muy probablemente alcancemos los 25.000 dólares en las siguientes 48 horas a partir de hoy, no a partir de ayer. Ayer habíamos dicho que en 48 horas por lo menos tenía que andar aquí en 24.400. Hoy estoy diciendo que en 48 horas a partir de hoy, Bitcoin podría andar en 25.200 dólares. Ahora vamos a hablar de la tendencia, pero en el gráfico diario. En un gráfico diario, queridos amigos, es un marco temporal que se analiza para proyectar a 7 a 10 días por delante. Una tendencia alcista como la que marcamos luego del cruce de medias exponenciales que dio el día 12 de enero y que yo me esperé primero a un retroceso y un intento de toque a la media
antes de continuar subiendo y hasta entonces le cambié la tendencia. Yo le vine a cambiar la tendencia a Bitcoin mucho más adelante del cruce de medias exponenciales. Y ustedes lo saben y fueron testigos aquí. Bien, para un cambio de tendencia diaria, nos puede llevar de 6 a 8 semanas seguir haciendo intentos de toque a la media para continuar subiendo. Esto proyecta que Bitcoin, en el mejor de los casos, inclusive podría alcanzar a tocar los $30,000. Pero los 27 y 28 es el lugar donde yo me quedo para un rebote validado alcista, con sus respectivas paradas para tomar aire y titubear y poner a dudar a todo mundo y después continuar subiendo. En gráfico diario, para 7 a 10 días por delante, la proyección se mantiene alcista hasta 27,000 como máximo. ¿Ok? Y una tendencia diaria puede durar de 6 a 8 semanas. Y esto podría ocurrir que, para que me comprendan, que depende qué marco temporal ustedes estén siguiendo. Para el gráfico de una semana, ustedes saben que Bitcoin tiene la tendencia bajista. Tuvimos un cruce bajista de medias el día 14 de febrero del 2022 y la ruptura fue tan fuerte y con tal volumen y velocidad en la caída que no pudimos titubear y dudar que esto era una tendencia bajista. Yo dudé de la tendencia bajista durante todo este mes. Aquí cada vela vale una semana. Durante todo este mes yo dudé. Cuando se elevó hasta aquí dudé más todavía y me dije, no vamos a cambiar tendencia. Vamos a seguir en tendencia alcista. Yo esperaba por aquí una proyección de recuperación de Bitcoin a esta zona de acá. Y lo recuerdo bien y no me da vergüenza volverlo a comentar aquí. Pero cuando después perdió de nuevo las medias y corrió con esta velocidad que corrió aquí, les dije, amigos queridos, tenemos tendencia semanal bajista. Una tendencia semanal bajista es para meses por delante, 3 meses por delante. Si yo la confirmé por aquí el día más o menos 2 de mayo, entonces la proyección se hace a 2-3 meses por delante. Pero la tendencia puede permanecer meses por delante. O sea, que si yo aquí les pintaba una flecha, ya cuando vimos la cosa perdida y vimos que había tendencia, y yo les pintaba una flecha aquí buscando soportes para abajo, y mi primera referencia fue este pico de volumen de aquí, y entonces si yo les dejaba esto así, con una flecha de 3 píxeles y roja, pues yo les estaba diciendo esto para 2,5 meses por delante, porque la proyección se hace en gráfico semanal para 2,5 meses por delante. Hay ingenuos que piensan que si les pongo esto, debería cumplirse para mañana o pasado, y se les olvida que estamos en marco temporal semanal. Esto es para 2,5 meses como mínimo por delante, ¿ok? Pero la tendencia semanal bajista en la que entramos se sostiene meses por delante. Y les dije que todo el año del 2023, bueno, todo lo que quedaba del 22 en aquel momento, y todavía les dije que todo el primer semestre del 2023 podríamos estar bajistas, tendencia bajista. Entonces, ¿qué ha pasado? A duras penas hizo la primera aproximación a la media para continuar subiendo, y entonces ¿cuánto más nos puede durar la tendencia bajista en semanal? Amigos queridos, podemos seguir en tendencia semanal bajista hasta septiembre, octubre del año 2023, y todo el 2023 perfectamente cabe en tendencia bajista semanal. Le guste a quien le guste y le parezca a quien le parezca. ¿Listo? Entonces, en gráfico semanal tenemos tendencia bien marcada y bajista. En gráfico diario tenemos una tendencia para unas 6 a 8 semanas alcista. Pero la proyección, del gráfico de un día nada más te alcanza para que el precio reaccione a tu favor o no, de acuerdo a tu proyección, para unos 7 a 10 días por delante. Sin embargo, la tendencia se puede sostener hasta 8 semanas o quizá un poquito más. Entonces estamos hablando de todo marzo y quizá 15 días de abril,
en el cual todavía Bitcoin puede intentar seguir subiendo rumbo a los $27,000. Espero que les quede claro y cuando anden en semanal, no anden pensando en un cambio de tendencia en unas cuantas semanas. Tienen que pensar en meses por delante. En el gráfico mensual tienen que pensar en años por delante. Y Bitcoin en mensual tiene tendencia alcista. Y desde que nació la tiene y no la ha perdido nunca. En gráfico semanal tenemos tendencia bajista que nos puede llevar hasta 9,000 todavía. Pero yo ya no espero caídas por debajo de $20,000. Ahí está todo ya resumido. En gráfico semanal podemos ir a parar hasta 9,000, pero yo ya no espero caídas por debajo de 20,000. Así que cuando vean a Bitcoin por ahí cercano a los 20,000, ni lo duden y es cuando yo voy a estar invirtiendo mi capital y comprando a Bitcoin. En el gráfico diario hay tendencia alcista y no se la cambio y sigue alcista. Y probablemente durante unas 8 semanas sigamos alcistas en intentos de toque a la media para continuar subiendo hasta los 27 o 28 y para abajo. Y va a haber cambio de tendencia diaria otra vez a bajista. ¿Por qué a bajista? Porque en el semanal tiene que cumplir con su tendencia semanal que es bajista. Y este intento en gráfico diario va a tener que ser vencido por la tendencia mayor. Y la tendencia mayor en este caso es la semanal. La tendencia menor es la diaria. ¿Listo? Listo. Pónganse a estudiar, pónganse a buscar y complementen esta información con más información. Yo trato de explicarlo lo más fácilmente posible, en lenguaje normal, para que todo el mundo lo comprenda y espero que haya quedado bien entendido. Así que en gráfico diario, amigos queridos, no anden buscando ustedes que las cosas ocurran para dentro de 3 o 4 horas. Y en gráfico de 4 horas no anden ustedes buscando que ocurra en la siguiente vela de 4 horas. Gráfico de 4 es para 48 horas más adelante. Gráfico diario es para 7 a 10 días más adelante la proyección. Y gráfico semanal es para 2,5 meses más adelante la proyección. Pero la tendencia semanal se puede sostener hasta un año o más, año y medio. La tendencia diaria se puede sostener hasta 8 semanas o un poco más, 10 tal vez. Y la tendencia de 4 horas, no existe tal tendencia de 4 horas. No hay tendencia en gráfico de 4 horas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la armonía. Cuando en gráfico de una semana Bitcoin va buscando a la media de 55 para seguir cayendo, en gráfico diario va buscando la parte más alta posible de un rango para volver a caer dentro de rango. ¿Ok? Cuando en gráfico diario va buscando la media de 55, en gráfico de 4 va buscando al punto de control y no lo está consiguiendo. La armonía es la siguiente. En gráfico de 4 buscamos al punto de control, en gráfico diario buscamos a la media de 55 y en gráfico semanal buscamos a la media de 10, cuando va cayendo. Cuando va subiendo es exactamente lo mismo y armónicamente hablando. ¿Ok? Voy a volver a hablar del caso bajista. Cuando en gráfico semanal Bitcoin va cayendo y va buscando a la media azul, en gráfico de un día va buscando a la media naranja de 55 y en gráfico de 4 va buscando al punto de control. Y esa es la armonía más perfecta que hemos encontrado a lo largo de 5 años, no solo yo, sino todos aquellos que operamos con los mismos indicadores que tenemos en pantalla. No voy a hacer más al respecto, yo creo que ya queda claro cómo estamos proyectando el precio y ya quedó claro el tema de las temporalidades y de las tendencias. Y ahora voy a ir a revisar alguna moneda. Yo estoy operando aquí a Chilis, lo tengo operando a la baja, no me está dando resultado en este momento, vamos perdiendo aquí $11. Quiero revisar a Phantom o alguna que ustedes me pidan ahí. Vamos a poner esto por un momento y vamos a apuntar 3 monedas y vamos a revisar las primeras 3 monedas que me pidan ahí en el chat, ¿ok? Complacencias criptos y revisamos 3 monedas. Ojalá que mis colaboradores ya me hayan dicho alguna que esté volátil. Vamos a buscarlos por aquí. EOS está volátil, me dicen aquí. Ok, vamos a ver si es verdad que EOS está volátil. Vamos a revisar aquí a EOS USDT. La voy a revisar en el libro de órdenes de BingX, plataforma que me patrocina y con la cual estamos muy contentos operando y haciendo scalping de migajas todos los días en el grupo VIP. Vamos a revisarla aquí. Dice que está volátil en gráfico de 4 horas
EOS va de subida, con dirección, el precio acompañando, con pendiente positiva y fuerza alcista de 30.83. Lleva volumen y el movimiento actual es este, todavía. En una proyección a unas 24, 36 y 48 horas más adelante puede llegar a 1.21 y superarlo, tal vez incluso alcanzar los 1.28. Necesito yo que EOS haga un retroceso a buscar a las medias y ya lo está completando en este momento. Miren esta subida hasta aquí, miren este retroceso hasta aquí, antes de continuar subiendo. Y nuestras entradas desde donde está ahorita hasta estos dos puntos de control del perfil de volumen por día, que son estas dos líneas rojas que les tengo pintadas aquí. Entonces hay entrada alcista para EOS entre 1.1727 y 1.1597 y espérense lo más que puedan a agarrarlo lo más abajo posible, porque realmente en EOS ustedes ya tendrían que venir montados desde acá. Ustedes, si vienen montados desde acá, ya están en zona de toma de ganancias, ¿ok? Parciales. Y esperar un retroceso un poquito mayor antes de montarse para arriba. A mí me gusta y solo espero a revisarlo en gráfico de una hora, porque ahí tiene puntos fuertes para continuar subiendo, tiene probabilidad mayor alcista, tiene buen volumen y está a punto de un cruce de medias exponenciales que va a ser dentro de unas 6 horas más adelante. Va a ser cruce de medias. Entonces vamos a revisarlo en gráfico de una hora para ver si se le puede hacer scalping de migajas o no. En el de una hora, en cambio, tiene dirección bajista, pero todavía marca una fuerza alcista de 29.02. Entonces, está intentando retroceder a la media azul, y aquí está la armonía de la que hablábamos, antes de continuar subiendo y tal vez meterse en una especie de rango que no puedo señalar en este momento porque no tenemos la pendiente horizontal ni negativa de la de X. El volumen me gusta, no está exagerado, pero hay buen volumen y yo creo que todo intento de toque a la media azul es para montarse para arriba. ¿Listo? Ahora vamos a revisarlo en gráfico de 15 a ver si se podría operar en scalping de migajas. Vamos a limpiarlo todo y revisamos cómo estamos aquí. Tiene dirección bajista y el precio va acompañando, pero tiene una fuerza de 38.3 para un movimiento alcista. Hizo una aproximación aquí a la media y todavía no ha completado otra, y probablemente la complete por acá. Si esto llegara a ocurrir, EOS todavía tiene para continuar cayendo en vez de subir. Y entonces, ¿por qué habríamos de operarlo para arriba si todavía en 15 minutos nos marca un descenso del volumen para lateralizar y nos marca dirección bajista y el precio acompañando? Aunque tiene una fuerza alcista todavía de 38.3 para el movimiento previo alcista anterior. Significa que también el movimiento bajista que lleva tiene una fuerza de 38.3. Por lo tanto, podría continuar cayendo. Sin embargo, les voy a decir que está tomando de buen soporte a la media azul antes de elevarse de nuevo para arriba y que muy probablemente desde aquí se destape otro pequeño trenecito alcista y en rango. El rango no está, pero va a estar. Entonces yo creo que a EOS se le puede tomar desde esta parte baja a la parte alta. Si me equivoco perderé un stop y eso es lo único que va a ocurrir, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí a EOS. ¿Listo? Y vamos a poner, miren, le quedan 11 minutos a esta vela. Yo creo que me voy a poner un poco más abajo y que le vamos a poner una orden trigger o de activación y que le vamos a decir que 1.1680 en 1.1688 que nos tome una orden de entrada alcista con $600 a 5X y que se monte para arriba. La colocamos y cazamos aquí. Ahora bien, a los que estén desesperados y ya quieren acción, pongan una orden de mercado si gustan y arriésguense conmigo. Yo voy a poner aquí $600 a 5X de una vez para arriba. Esta es una orden de mercado. Aquí ya estamos dentro. Le vamos a poner un stop. Del 13%. No le voy a poner target y es por ratio. No le voy a poner target y al rato, si se puede, cobramos aquí delante de ustedes y a mano. ¿Listo? Revisado EOS. Ahora vamos al chat y vamos a ver qué otra cosita nos andan pidiendo por ahí. Miguel Ibarra dice que se reviso a Gala en diario. En diario, querido amigo, no me conviene porque yo lo que quiero es operarla.
Te la voy a revisar con muchísimo gusto, pero la vamos a revisar en gráfico de marco temporal de 4 horas para ver, y vamos a revisarla en el libro de órdenes de BitGet, plataforma que me patrocina, que me encanta y que ustedes van a ver. Y por cierto, les dejo mis links de referidos en la parte baja en la descripción del video donde dice mostrar más. Vayan y suscríbanse a BingX y vayan y suscríbanse a BitGet bajo mi cuenta de referidos. Y si están en el grupo VIP, ahí es donde yo opero en esas dos plataformas. Ahorita van a observar qué tan sencillo es y qué bonita plataforma es la de BitGet, ¿ok? Gala en gráfico de 4 horas tiene una dirección alcista bien marcada y tiene una pendiente negativa en un rebote validado sin volumen. Por lo tanto, está intentando aproximaciones como esta a la media antes de continuar cayendo. Eso es lo que está haciendo. Entonces le toca otra aproximación y va a tomar fuerza de aquí para hacer esto. Y muy probablemente en este momento ya esté comenzando un rebote. Aquí está marcado por indicadores, pero no hay volumen. Cuando no hay volumen, queridos amigos, esto nos invita a trazar una lateral desde la media hasta las partes más bajas posibles. Obviamente, como estamos lejos del punto de control, tenemos que fondear esto en rojo y contornearlo en rojo, porque tiene más probabilidades para seguir cayendo que para subir. ¿Debido a qué? A que no hay volumen. Hay rebote validado sin volumen. Lo más que puede hacer es empezar este caminito de aquí hasta aquí. Y entonces se opera para arriba, sí, pero hasta la media y ya. Y ahí tomas ganancias. En 48 horas más adelante, Gala podría andar en punto 0.4241 en el toque a la media. Y cuando vaya llegando ahí, fíjate cuánto volumen lleva y qué fuerza lleva, porque igual y no te sales y te quedas para correr con ella hasta el punto de control. Y esto es una mera probabilidad que voy a dejar yo aquí con línea punteada, ¿ok? Porque lo más probable es esto de acá. ¿Cómo se opera Gala en gráfico de 4 horas y para unas 48 horas más adelante? Por el momento al alza. Espérate a que reconquiste la media azul y cierre una vela por arriba de la media azul y entonces todavía le aprovechas de ahí hasta la media, en scalping. ¿Ok? Vámonos entonces al gráfico de 1 hora y veamos si se le puede hacer scalping o no a Gala. Dirección alcista y el precio acompañando, pendiente negativa en un rebote validado hasta la media. Vamos a limpiar el gráfico y vamos a decir que si no rompe a la media pronto, esto es para continuar cayendo. Repito, si Gala no rompe a la media de 55 en gráfico de 1 hora pronto, esto es para continuar cayendo. Y el rango es este. ¿Ok? Y estamos yendo a la parte alta. Y lo más seguro es que corra hasta la parte alta del rango. Y que esto resulte falso. ¿Ok? Nos quedamos entonces con que debería correr y encontrar volumen. No me desagrada el volumen. Así que yo creo que va a ir a la parte alta. En unas 7 horas más adelante, Gala puede andar en punto 0.4180. Y todavía, si te montas en un rompe y apoya en la media, puesto que tú deberías montado desde abajo, deberías venir ya montado desde abajo. Si no lo hiciste, tu entrada va a estar por aquí. Una vez que reconquiste a la media de 55. Ahí te va a dar entrada para arriba. Una segunda entrada. Mientras tanto, parece que va a encontrar rechazo ahí y que se va a ir para abajo. Con dirección alcista y el precio acompañando y la pendiente negativa en un rebote validado con algo de volumen, yo no le hago caso a esta vela de 1 hora que le quedan 35 minutos de vida y yo no la tomo en cuenta. El precio va a comprimir entre las dos medias y luego va a romper para arriba. Yo no opero a Gala para abajo en este momento. Si la voy a operar, la agarro aquí en medio de las dos exponenciales y para arriba. ¿Listo? Y en gráfico de 15 minutos tenemos... A ver si le podemos hacer scalping. Tenemos toque al punto de control, armonía perfecta porque en el de 1 hora está tocando a la media, en el de 15 minutos está tocando al punto de control, retroceso a las medias para rebotar para arriba. De aquí tendría que correr Gala alcista. Si me quieren usar como contraindicador, allá ustedes, ¿ok? Dirección bajista y toque a la media y va acompañando. Pendiente positiva y a punto de atravesar al punto 23 de abajo hacia arriba.
Hay un movimiento previo alcista que está a punto de cobrar fuerza y es este. Y hasta un ciego lo puede ver. Y hay promesa de incluso romper al punto de control. ¿Cómo se opera Gala? Alcista. ¿Dónde va a estar la entrada para scalping? Aquí. Listo. No hay más. Así que aquel que quiera meterle un scalping de una vez a Gala para arriba, se puede perfectamente. Entendiendo que por aquí hay que tomar ganancias y volver a entrar aquí para volver a salir aquí. Y una vez que rompa, podemos acompañar con un trailing stop y llegar hasta aquí. Y estamos hablando aquí de hora y media más adelante, porque es gráfico de 15 minutos. ¿Listo? Entonces vamos a operar a Gala, por supuesto, pero como va de caída y le quedan todavía 4 minutos a esa vela, yo me voy a ir aquí y voy a poner aquí a Gala. Ah, caramba, ¿por qué no me escribió ni papas aquí? Gala. Ajá. En gráfico de 15 minutos debe estar yendo a la media. En cualquier sitio cercano a la media yo me monto para arriba. Entonces miren, voy a poner una de mercado primero y la voy a poner bajista. Le voy a poner orden de mercado. Le voy a pesar de que vamos a correr para arriba con ella, un scalper se puede permitir el lujo de operar vela por vela y puede ir a la baja en este momento. Le vamos a poner aquí $2.500 a la baja. Se coloca la posición confirmándola. Y una vez que está ahí dentro, pones tu stop por aquí arribita y pones tu target aquí luego por debajito de las medias. Con esto vamos a cobrar unos $30 cuando mucho. Ahora le vamos a ir a poner una orden limit y le vamos a decir que si el precio cae a las medias en .04023, una orden de $2.500 debería ser colocada para arriba. Y se la confirmas. Cuando la tome vendremos a poner el stop. Y ustedes vieron lo sencillo que es poner un stop. Colocas la posición, vienes y tomas la posición y la arrastras para arriba o la arrastras para abajo. Y con eso estás colocando tu target y tu stop. Y por cierto, suena una campanita muy interesante y estresante que te dice que ya estás dentro del mercado. Y cuando ganas suena como una máquina registradora de que acabas de ganar. Y eso también me gusta mucho. Ábranse su link de referidos. Ábranse su cuenta bajo mi link de referidos en BitGet, plataforma que me gusta y me gusta mucho. Me voy a AVAX y con eso vamos a terminar, queridos amigos. Vamos a atender aquí a Todos Somos Traders, que me está pidiendo a AVAX. The Brother dice, el líder es real, muestra sus operaciones, no como los otros traders. Por supuesto, querido amigo. Los demás nada más te van a mostrar cuando ganen y te van a presumir el snapshot o el screenshot y no te van a decir exactamente cómo se pelearon con la comadreja. ¿Quieren ver a alguien real peleando con comadrejas reales? Vénganse a este canal, suscríbanse y compártanme en redes sociales. Y a veces perdemos y pierdo delante de ustedes y muchas veces ganamos y gano delante de ustedes. ¿Cómo vamos con la que tenemos puesta por acá? Ganando $18 que vamos a proceder a cobrar en este momento para el sustento diario. Amigos queridos, ¿a nadie estoy impresionando? Por supuesto que no. Pero 17 ahorita, 12 al rato, 25 más tarde y 80 más tarde, hacen mi sustento diario y yo vivo y hago posible y real vivir del trading. Punto. Y se acabó. Vamos a ponerle otra a IOS, aquí para arriba. Vamos a meterle aquí $600. Oye, pero entonces, ¿para qué te saliste? Pues porque yo quiero asegurar dinero en la cartera para mi sustento diario. Otro caso será que yo entro de nuevo, vuelvo a pagar comisiones, vuelvo a entrar con un spread, entro perdiendo casi $5, pero en algún momento más adelante el spread se elimina y yo comienzo a ganar de nuevo. Y esta vela que está a punto de cerrar es probable que dé paso a una vela roja y que me ponga a perder en las dos posiciones, en esa y en cualquier otra que yo quiera abrir a continuación. Pero sucede que en BingX se programa cada una y se gestiona por separado. Entonces yo puedo poner esa que puse para arriba y si quiero convertirme en un cazador de velitas, lo cual no está penado por ninguna ley, porque los demás traders te dicen, no persigas al precio, no te sobreexpongas al mercado, no operes velita por velita, que yo soy intradía y soy swing. Pues si ellos no aguantan la adrenalina, allá ellos, pero a mí me divierte y me divierte mucho. Entonces yo pongo aquí $600 a 5X, pero le pongo una
ahí mismo y para abajo, en el cierre de vela. De tal manera que si la vela nueva resulta ser roja, yo le cobro aquí 10 o 12 dólares o a veces más, y luego ya me salgo y ya no sigo a la baja, porque todo lo que analizamos dice que va a ir para arriba. Entonces de vez en cuando me permito ir un poquito a la baja, y otras veces lo que hago es simplemente agregar otra posición para arriba y párenle de contar. En este caso elijo ir para arriba. ¿Ok? Y ponemos aquí un stop y no ponemos el target porque vamos a cobrar a mano. Y listo. Ya vamos en 2 posiciones alcistas en iOS. Y en Chilis tengo perdiendo una todavía, que también la tengo, y por cierto la tengo en short. Y acá en BitGet todavía no superamos el punto de, ¿cómo se le llama? Break even. Todavía no estoy tablas, ni ganando ni perdiendo. Y la vamos a dejar ahí. Queridos amigos, yo creo que ya hablé suficiente. Creo que voy a reposar la voz un ratito. Voy a ir a desayunar y regreso para seguir operando con la comunidad VIP. Váyanse por favor a este grupo y suscríbanse ya que estamos a fin de mes. Me van a ver operando de 3 a 5 veces a la semana en vivo por Telegram, compartiendo pantalla, así como lo estoy haciendo ahorita, pero durante una hora, hora y media con la comunidad VIP y resolviendo dudas con los micrófonos listos para que me pregunten lo que sea. Están pagando hasta el día 30 de marzo, o sea, todo marzo están pagando con esta cantidad aquí. Y tenemos el grupo de señales al cual les invito con muchísimo gusto. Este vale 50 dólares y a veces con un par de señales que salen buenas, ustedes ya recuperaron y ganaron. Así que llevamos el 80% de señales ganadoras y es un buen récord. Váyanse por favor ahí, suscríbanse los que no tienen mucho tiempo para aprender conmigo en vivo. Si no tienen tiempo para aprender conmigo en vivo y nunca están a tiempo conmigo cuando estoy en vivo, se quedan grabados los videos y los pueden ver más tarde. Y ahí están las dudas y los comentarios y las explicaciones. 1000 millones de gracias. Yo quisiera seguirles leyendo en el chat, pero ya no me da tiempo. Maxi, ya no voy a hablar, de hecho. Estoy señalando en pantalla personas a las cuales les estoy mandando un gran abrazo. Muchísimas gracias por todo. Y dicen que si reviso a Matic y que qué pasa con BNB. Pero ya no me da tiempo. Les voy a revisar una más y nada más, ¿ok? En gráfico de 4 horas. Una sola temporalidad. Y voy a revisar a Matic. Y les digo rápidamente lo que veo y listo, y párenle de contar. Dirección bajista, pendiente negativa, el precio va acompañando a la dirección bajista y reducción del volumen. Tiene probabilidad mayor bajista, puntos fuertes para continuar cayendo. Matic está en intentos de toque al punto de control y no puede atravesar esa zona. Y está en esta lateral. Y ahora mismo está yendo a la parte baja de dicha lateral. Ustedes pueden considerar que ya se acabó y le pueden tener paciencia y entrar lo más abajo posible y este va a volver a intentar toque a la media, ¿ok? Para las siguientes 48 horas Matic va a andar en 1.2943. Apúntenlo y luego me dicen si soy contraindicador o no. Mientras tanto, ¿cómo se le opera? Todavía a la baja, ¿ok? Vamos a revisarlo rápidamente en gráfico de una hora. Hay rebote validado hasta la media para seguir cayendo. Y en gráfico de 15 todavía está haciendo un intento de rompe y apoya. Y va a apoyar en la media. Si quieren operarlo en scalping a la baja, solo hasta la media y de ahí se tienen que montar para arriba. La proyección para una hora y media más tarde es descenso previo, tal y como va, hasta la media o quizás hasta el punto de control antes de continuar recuperándose para arriba. ¿Ok? Eso es Matic. Vamos a ver a BNB de pilón ya. Libro de órdenes de BitGet. Y vamos a verlo en 4 horas. Como yo ando buscando monedas para operar, por eso me ven revisarla en temporalidades más chicas. BNB en gráfico de 4 está para toques a la media y seguir cayendo y está en rango lateral. Y por muy amplio que le quieras pintar el rango, más o menos sería este. Y su siguiente intento, ahorita va de caída a la parte baja. Y su siguiente intento de toque a la media y al punto de control lo va a hacer unas horas más tarde y va a ir de aquí a aquí. ¿Ok? Mientras tanto, a BNB todavía se le puede operar a la baja en gráfico de 4 horas.
Yo diría que no, yo diría que simplemente sepan ustedes que para comprar a BNB se le compra por esta zona de aquí y ya lo habíamos revisado creo que ayer o antes de ayer, ¿ok? Así que esta es la zona de entradas. Espérense y entren ahí y se montan a la parte alta. Saben que si tienen paciencia y les concede la gracia de entrar aquí, ustedes le van a poder ganar desde un 4% hasta un 8% y hasta un 11%. Solo es cosa que vayan subiendo su stop. ¿Listo? Me retiro, queridos amigos, porque ya hablé demasiado. Me encanta la idea, no sé cuántos likes me dieron. Me gustaría ir a revisarlos. Puedo hacerlo por aquí. 235 likes y hay 237 espectadores. Yo creo que hay unos 40 o 50 que no me han regalado su like. Ya no es tiempo de pedírselos. Sí es tiempo de que lo regalen. De preferencia vayan y déjenme comentarios en YouTube. Y déjenme like por allá si no me lo dieron por aquí. 1.000.000.000 de gracias, un abrazo fuerte. Muchos dólares, muchos satoshis para todos. Pero muchísima salud. Porque sin salud, queridos amigos, ¿para qué sirve la fortuna y la riqueza? Para absolutamente nada. Que vean mis resultados finales, que no vamos ganando todavía, que mi intuición que me decía que entrara todavía a la baja en EOS era correcta, yo hubiera cazado aquí 18 dólares en esa velita si cuando lo sentí y lo vi, lo hubiera hecho. Pero no lo hice. De todas maneras le pongo una contrapunteada en este momento. No me está dejando colocarla. Me dice que haga un refresh. Ya lo puso. Ok, ahí estamos con una posición que voy a aprovechar aquí a la baja y aquí me va a tomar otra para arriba. ¿Cómo vamos por acá? Todavía a punto de break even. No estamos ganando en gala todavía a la baja. ¿Ok? Y recuerden que por aquí lo estoy esperando con otra para arriba. Listo. Vámonos. 1.000.000.000 de gracias. Sigo en recuperación. Yo creo que mañana comenzamos puntualitos alrededor de las 7 de la mañana de mi horario. 9 de la mañana de Ciudad de México y nos vemos el día de mañana. Un abrazo y bendiciones para todos. Hasta mañana.